Dios, le palmas al Rey de Reyes más fuerte, que se escuche. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para la palabra de hoy? Entramos desde hace ya 2 semanas, estamos en nuestra serie Cara a Cara con Dios. Y lo importante de lo que Dios quiere en nuestras vidas precisamente es confrontarnos, es el hacernos ver verdaderamente cómo es que nuestra vida dentro del entorno en que vivimos está. Vimos la semana, vimos 2 temas y vimos lo primero, que cada uno de nosotros tiene que tener un encuentro especial con Dios. Eso es parte fundamental e importante. Dios trabaja de muchas maneras en el ser humano, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes que tener ese encuentro personal con Dios. Pero el detalle está que cuando tú tienes el encuentro personal con Dios, que es el tema número 2, ¿sí? Tienes que descubrir tu lepra. No puedes ocultarla, por mucho que tú seas una persona muy reconocida, una persona que todo lo conozca. Te conocen por lo exterior, pero el interior solo Dios lo conoce. Si Él pudiera meter tu mano dentro de ti, de acuerdo, que Él estarías ocultando. Entonces no podemos ocultar nuestra lepra. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que le puse por nombre: ¿y qué tiene que ver el pecado en mi vida? Pregúntale al de lado: ¿qué tiene que ver el pecado en mi vida? Dile, a ver, si te atreves. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y vamos a tomar como texto base Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24, y vamos a hablar sobre la historia del hijo pródigo. Amén. Y dice así: también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado de sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, y se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarte. Amén. Dice que, con todo el resumen: un padre, 2 hijos, un hijo mayor, un hijo menor, vivían bien en casa. Me imagino que tenían todas las comodidades que pueden haber en una casa: wifi, internet, ¿sí? 3 alimentos al día, ¿de acuerdo? Vivían re bien, pero de repente el hijo menor, no reconociendo verdaderamente las bendiciones que papá tenía para su vida, agarró y le dice: papá, ¿sabes qué? Pues es tiempo que me des tu herencia. Amén. Él quizás por desconocimiento, por algo, no sabía que pedir herencia antes de que el padre muera es pecado. Hijos, por ahí, cuidado con eso de: mamá, ¿qué me vas a dejar de herencia? ¿Qué me vas a dejar de herencia? Cuidado, no es eso, porque todavía no puedes tú pedir una herencia, ¿de acuerdo? Es parte importante. Y él lo hizo. Y este padre, siendo bondadoso, agarró y dice que sí, les repartió los bienes, le repartió tanto al menor como le repartió al mayor de los bienes que él tenía, ¿de acuerdo? Pero dice también que este cuate, el más menor, ¿sí? Después de esto, dejándolo todo, dice que se fue a una provincia apartada, ¿de acuerdo? A un lugar donde verdaderamente dice que ahí desperdició
sus bienes viviendo perdidamente. Cuando un hijo no está precisamente bajo la cobertura del padre, este hijo simplemente tiene soltura. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con ese hijo? Empieza a vivir perdidamente. Por eso es importante muchas veces que los papás estemos muy al pendiente de los hijos, ¿de acuerdo? Es parte importante. Entonces este hijo vivió perdidamente y dice que cuando lo hubo malgastado todo, ¿de acuerdo? Vino una gran hambruna en esa provincia y él comenzó a faltarle alimento. Entonces se arrimó a una persona que tenía una hacienda y este hombre lo mandó a su hacienda. ¿Para qué? Para que cuidara cerdos. El oficio no es nada desagradable, cuidar cerdos cualquiera lo hace, ¿de acuerdo? El detalle que este compa, ¿de acuerdo? Como que al apacentar cerdos, como que no le daban buen alimento. Y dice que le empezó a pelear el achigual, las algarrobas a los cerdos. En pocas palabras, se empezó a comportar como cerdo. Una persona que se empieza a comportar como cerdo está loco. Y tú dirás, bueno, es que es un cerdo. No, nosotros vivimos en este mundo y muchas veces nos comportamos como cerdos, tratando de disfrutar de las algarrobas y del achigual que el mundo nos da, drogas, alcohol, tabaquismo. ¿De acuerdo? Empezamos nosotros también de esa manera en este mundo. Entonces, dice que él tenía hambre y los mismos cerdos no le daban nada, dice. Imagínate, el mismo cerdo no le daba de comer, no le permitía que comiera. Me imagino que él era flaquito y ellos eran cerdazos, ¿no? Para que no le dejaran comer, es porque verdaderamente eran demasiado grandes los cerdos o era demasiado pequeño el hombre. ¿Sale? Pero bueno, dice que, ¿qué hizo él? Vuelto en sí, o sea, cuando dice, ¿quiénes vuelven en sí? Aquellos que verdaderamente estaban en hipnosis, estaban en loco, estaba loquito el cuate este. Dice que vuelto en sí, ya agarrando la cordura, dice que él empezó a pensar, dijo esto, ¿cuántos jornaleros, dice, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Padezco de hambre. Imagínate, empezó a decir, wow, o sea, si estaba yo bien con el padre, empezó él a reaccionar verdaderamente y decir, ahí estaba con el padre, los jornaleros de mi padre no están pasando lo que yo estoy pasando aquí como jornalero. Pero algo importante de lo que dijo acá, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero no nada más se quedó así, porque muchas veces nosotros clamamos a Dios y clamamos a Dios y clamamos a Dios, pero ¿sabe qué? No viene arrepentimiento en nuestras vidas, simplemente remordimiento. Lloramos, decimos, ay, le fallé a Dios, estoy fallando, estoy cayendo en esto, en lo otro, pero simplemente lloramos y viene remordimiento en nuestras vidas, pero no hay arrepentimiento. Este hombre hubo un arrepentimiento, dice, me levantaré e iré al Padre. Eso habla de un arrepentimiento genuino en la vida de la persona. Es reconocer tu pecado, levantarte y ir al Padre. Amén. Dice que levantándose vino al Padre y cuando estaba lejos, el Padre dice que fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo volvió a repetir otra vez las palabras, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a los siervos, saquen el vestido y vestidle. Imagínense cómo venía de, claro, previo a bañarlo, porque no iba a prestar a cerdo. ¿Vale? Ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Cada una de esas tres cosas tiene un significado importante. Y todavía dijo, traed el becerro gordo y matarlo, comamos y hagamos fiesta porque mi hijo era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Te parafraseaba este texto anterior en la Biblia. Y el punto principal de este texto es que habla del pecado. Y por eso le puse al texto que tiene que ver el pecado en mi vida, porque muchos de nosotros podrían decir, bueno, ¿qué tiene que ver el pecado en mi vida? Sabes, yo te puedo contar
que más de lo que tú mismo imaginas, ¿de acuerdo? Pareciera increíble que una palabrita de tan solo 6 letras pueda hacer tanto daño en la vida de las personas. Pecado. Repite conmigo, pecado. Y hoy yo quiero que en esta hora, o en este tiempo que vamos a ver de prédica, tú abras tus ojos. Hoy quiero hablarte de lo que es el pecado, porque muchos de nosotros como que tenemos ahí como que medio distorsionado lo que verdaderamente es el pecado en nuestras vidas. Y hoy quiero, por favor, que muchas veces nosotros metemos diminutivos, pensamos que el que comete pecado es el que asesina, el que roba, el que adultera. Pero ¿qué tal el que dice una mentira? Y sobre todo, y más cuando lo dice que es piadosa. ¿Qué será? ¿No será pecado? Claro que es pecado. ¿Y qué de quien aborrece a su hermano o aborrece a su prójimo? ¿Acaso no será también pecado aborrecer a tu hermano, aborrecer a tu prójimo? Cuenta la fábula que había una familia muy feliz. Papá ratón, mamá ratona, hija ratón y Miguelito. Bueno, no le quise poner Francito ni Albertito porque si no, no iban a ofender a otros, ¿no? Miguelito. Ni Pepito porque después nos íbamos a ir por otro rumbo, ¿no? Miguelito. ¿Vale? Dice que a Miguelito ellos vivían muy felices. Ellos habían aprendido que lo más importante dentro de la sociedad era la familia, era la unidad verdaderamente, y que más que cualquier otra cosa. Pero cuenta que Miguelito le gustaba mucho el queso. Le encantaba comer queso, ¿de acuerdo? Y Miguelito estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguir un pedazo de queso, ¿de acuerdo? Pero alrededor donde Miguelito vivía había un gato malvado que quería cazar a cualquiera de la familia de Miguelito. ¿De acuerdo? Entonces ese gato malvado agarró, y como sabía que a Miguelito le gustaba mucho el queso, agarró y puso cerca de la entrada de su puerta de su casa, puso un pedazo de queso. ¿De acuerdo? Es como si usted se pusiera a asar carne asada cerca de mi casa, me va a traer. A mí la carne asada me encanta, ¿de acuerdo? Entonces igual a Miguelito le encanta el quesito. Y desde lejos empezó Miguelito y empezó, huele a queso y qué rico el queso, y a mí me encanta el queso y yo quiero un pedazo de queso. Y sabía que estaba prohibido porque sus papás le habían dicho que no saliera de casa o que tuviera cuidado porque había ese gato malvado que quería precisamente cazarlos y que él no saliera de casa. Se asomó a la ventana y vio el pedazo de queso que estaba a muy pocos 30 centímetros de la puerta de entrada. Y estaba Miguelito a la puerta y decía, salgo, no salgo, salgo, no salgo, como, no como, como, no como. Y en una de esas, ¿qué cree que pasó? Miguelito salió. Lo venció la tentación de comer queso y salió. Y el gato ya estaba preparado para cazar a Miguelito. Y cuando Miguelito estaba cerca del queso, el feroz gato saltó, ¿de acuerdo? ¿Y qué creen? Se comió a Miguelito. A este ratoncito no le importó dejar su casa, no le importó dejar a su familia, que verdaderamente tienen un valor grande con tal de comerse un pedazo de queso. Y quizás esto solo sea una fábula, pero la verdad que es muy parecida a muchas de nuestras historias, a la historia del ser humano. Al hombre, al ser humano, le gusta tanto el pecado que ha sido capaz de dejar por un lado lo más grande y más valioso, lo que es su familia, por un adulterio.
lo que es dejar su dignidad por un vicio, lo que es dejar la estabilidad emocional por un mal carácter, lo que es dejar a sus padres por orgullo, por altivez, por rebeldía, dejar su matrimonio por un rato de placer, dejar su salud por un mendigo cigarro. ¿Y sabe qué? Dejar lo más grande y más valioso que es Jesús por el pecado. Todos parecemos a Miguelito, que muchas veces el mundo nos ofrece cosas que parece que fueran queso, y muchas veces nosotros decimos, qué rico queso, cuando a lo mejor tienes suficiente queso en casa y estás viendo el queso del vecino. Usted entenderá, al poco entender pocas palabras. ¿De acuerdo? Y sabes que si tú te comes el otro queso, vas a traer consecuencias grandes a tu vida. Y tú te preguntarás y me dirás, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Y es lo que quiero abrirte los ojos hoy, porque hoy te voy a dar ciertas definiciones del mismo, ¿de acuerdo? Y vamos a basarnos en la base bíblica, amén. Número 1, pecado es transgresión de la ley. Dile al de al lado, pecado es transgresión de la ley, dile. Amén. Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Por ahí ya estoy haciendo edición de los videos también, para si no trae dónde apuntar, se los voy a subir en el transcurso de la semana para que pueda repetir la prédica nuevamente. La verdad, los que traen, apunten. Pero ahí va, Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Pecado es qué? Infracción de la ley. Repítelo otra vez, pecado es. Amén. Que nos quede bien dentro de eso. Y existen dos tipos de leyes, las leyes espirituales, por ejemplo, los mandamientos, el diezmo. Y existen también las leyes terrenales como los impuestos, el no pasarse el semáforo, el respetar a una autoridad. Amén, amén, amén. ¿De acuerdo? Pero te pongo ejemplo, ¿qué le respondes a tu contador cuando te dice, vamos a tributar solo el 50% de los ingresos? ¿Qué le respondes al profesor cuando te dice, tu problema de matemáticas se resuelve con 2 billetitos de a 500? ¿Qué le respondes al de tránsito cuando te dice, móchese con la del Puebla? ¿Qué haces cuando el diablo te dice, no ofrendes, no diezmes, no siembres, eso solo tu dinero quieren? ¿Cómo se pone tu carne cuando la esposa del vecino sale por las mañanas a correr? ¿Cómo se queda tu ojo? No se queda muy cuadrado. Transgresión de ley. Cualquier cosa que tú transgredas en base a una ley es pecado. Pasarse un semáforo en rojo es pecado. No tanto que sea una multa, es pecado delante de los ojos de Dios. Ofrecerle mordida al de tránsito es pecado. Diría un amigo la vez pasada, iba en la carretera y traía un remolque doble y venía arrastrando un carro en un remolque que no estaba ni siquiera emplacado, y llega el federal de camino y le dice, señor, viene cometiendo una infracción. Dice, no se preocupe, tengo una ofrendita, dice, porque era cristiano. No le dio mordida sino ofrenda. Es pecado. Cuidado con lo que estamos transgrediendo, por muy mínimo que nosotros. ¿Qué es lo que estás viendo precisamente dentro de tu celular? Estamos a un clip de ¿qué? Estar viendo pornografía. Quizás no pornografía, pero quizás escenas demasiado candentes. Hijo, te está incitando ¿qué? A hacer cosas fuera del hogar, fuera del matrimonio. Estás transgrediendo una ley. Entonces, repito, pecado es transgresión de la ley. Y eso lo leímos en Primera de Juan, capítulo 3:4.
Número 2, pecado es incredulidad. Repítelo otra vez al de lado. Pecado es incredulidad, dile. Romanos 14:23 dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sabes? El no creer en Jesús como Dios es pecado. El hacerte otros dioses aparte de Jesús es pecado. Tu fe tiene que estar puesta exclusivamente en el dador de vida, en aquel que, el único que pudo perdonarte tus pecados, en aquel que verdaderamente murió en la cruz del Calvario y vino precisamente con ese propósito. ¿Para qué? Para darte pecado. Si tú estás poniendo tu fe en algo que no es Cristo Jesús, cuidado, estás pecando. El creer que Él no puede perdonar lo que tú llamas pecado también es pecado. Si tú dices: no, estoy asistiendo a la iglesia, pero es que fui tan malo o soy tan malo que creo que Él no me puede perdonar, estás pecando. Porque desde el momento que tú le confiesas tus faltas y tus pecados, ¿sabes? Haces una oración y dices: Señor, perdóname la falta que cometí o el pecado que cometí. ¿Sabes qué? Desde ese momento se está perdonando tu pecado. El diablo te va a decir: no es probable, no te ha perdonado. No, hay mucha gente en la cárcel, en las cárceles, que conocen de Cristo, que quizás ya le quitaron la vida a una persona, y ellos que nos consideran que haberle quitado la vida a una persona es un pecado imperdonable. ¿Sabes? Hasta ese pecado Dios perdona. Yo he conocido personas que pertenecían a los Zetas, que eran líderes de los Zetas, que han conocido de Cristo, que debían hasta 42 vidas, y desde el momento que ellos se arrepintieron, Dios le perdonó ese pecado. Quizás la justicia no tenga que pagar, que son consecuencias muy diferentes, que es lo que vamos a hablar la próxima semana, sobre las consecuencias. Pero Dios perdona el pecado. Si tú estás desconfiando de que Él cuida de ti, es pecado. Tú tienes que tener la confianza plena en que Él está cuidando constantemente de ti. Si tú desconfías de que Él va a proveer todos los días, también te es pecado. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, el Señor día con día les proveía del maná. Cuando Jesucristo enseñó el Padre Nuestro, enseñó el pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Y si tú estás orando al Señor con esa petición, ese pan te lo va a estar proveyendo día con día, no te va a faltar. Amén. No creer que Él salvará a tu familia es pecado. Si tú todavía estás pensando que no, es que mi mamá no creo que sea salva, porque pues es media tremenda. Confía. Tú sigue orando por ellos, sigue orando por tu familia, así como tú ya conociste en algún momento. Dios, por medio de Jesucristo, va a alcanzar a cada uno de tus familiares. No desconfíes, porque el desconfiar de que no lo va a hacer también te es como pecado. Muchos de nosotros pecamos cuando Dios nos hace un llamado y todavía decimos que no estamos listos. Porque Dios llama a tu corazón. Dios te está diciendo: es el tiempo de acercarte, es el tiempo de congregarte, es el tiempo de buscar de la palabra de Dios de manera constante. El Señor tiene muchas promesas también para tu vida, y el no creer que esas promesas se van a cumplir en tu vida también te es pecado. Tú tienes que creer que cada una de las promesas que Dios está prometiendo a tu vida también ¿qué? Van a ser cumplidas. Y por último, el decir: ¿será que Dios me va a cambiar algún día? Cuidado, estás desconfiando de Él. Yo te podría preguntar: ¿acaso hay algo imposible para Dios? Claro que no. Muchos como que ya estamos más fundamentados, otros como que medio estamos y otros por ahí estamos. Pero tienes que creer que Dios te va a cimentar, te va a fundamentar, te va a hacer que cada día tú te fundamentes más en su palabra y que verdaderamente quieres estar con Él de una manera sincera, de corazón. Amén. Entonces, ¿pecado qué es? Es incredulidad. No seas incrédulo. Romanos 14:23.
Pero también pecado es saber, tres, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y él el de lado, sabes hacer lo bueno y no lo haces, dile. Esos son codazos espirituales para algunos, ¿de acuerdo? Pecado es eso, hacerlo bueno, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Vea, Santiago capítulo 4 versículo 17. Santiago capítulo 4 versículo 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es. ¿Cuántos saben que es bueno orar y no lo haces? Es pecado. ¿Cuántos saben que leer la Biblia es bueno y no lo haces? Es pecado. ¿Cuántos saben que venir a la congregación los domingos porque es el día del Señor es bueno? Voy a ir directo así. ¿Cuántos saben que llegar tarde es? Lo estoy viendo. Llegar temprano es bueno y no lo haces. Amén. ¿Cuántos saben que servirle a Dios es bueno y no lo hacen? Servirle al Señor, por favor, es bueno. ¿Cuántos saben? Vamos a irnos a otras cosas. Últimamente, con eso de la liberación femenina y todo, se acabó la caballerosidad. ¿Cuántos sabes que cuando vas en el colectivo es bueno darle el asiento a la ancianita? Ah, pero como ahora con el feminismo todos somos iguales. No, tú no entres en ese tipo de tonterías. Darle el asiento a la ancianita es bueno, a la embarazada es bueno, y no lo haces. Muchos dicen, la verdad, he escuchado personas así: no le doy el lugar porque no hay. Caballeros hay, pero lugares no. ¿Cuántos saben que ayudar en los oficios del hogar a sus espositas es bueno? Y no lo hacen. ¿Ah? Porque muchos creen que lavar trastes se le puede voltear el mandil, o cargar a la bebé, se van a cansar. Y no me contó nada de tu esposa, nada más son. Es confrontarlos al pecado. Es entender que esto es confrontarlos, entender que ustedes tienen que entender esto. ¿Cuántos saben que hacer detallitas con la esposa es bueno y no lo hacen? ¿Cuántos saben que levantarse temprano para darle de desayunar al marido es bueno y no lo hacen? Escuché mucho. ¿Cuántos saben que dedicarle tiempo a los hijos es bueno y no lo hacen? ¿Ah? Es importante dedicarle tiempo a los hijos, bastante importante, ¿de acuerdo? ¿Ah? ¿Cuántos saben que trabajar es bueno y no quieren, no lo hacen? Están esperando a que les deje el puesto de patrón y ese ya está ocupado. ¿Ah? ¿Cuántos saben que ayudar a sus padres es bueno y no lo hacen? Lo hacen cuando quieren y cuando pueden y siempre y cuando les estén mandando. ¿De acuerdo? Entonces, saber que hacer lo bueno es, ¿sí? Y no hacerlo es pecado. Entonces necesitamos aprender ¿a qué? A hacer lo bueno. Número 4.
Pecado es toda injusticia y maldad. Primera de Juan capítulo 5 versículo 17 dice: toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. E injusticia es hacer las cosas que nos benefician a nosotros y que atropellan a los demás. ¿De acuerdo? Y eso, pues, es de malos. ¿Será que lo que tú vendes o lo que estás vendiendo lo estás dando al precio justo o lo estás super elevando? Porque eso es una injusticia. ¿Será que los cobros que tú estás haciendo con el oficio que haces es lo justo que estás cobrando o te estás volando la barda? Porque también eso es injusticia. ¿De acuerdo? Hijos, ¿será que le devuelves los cambios a tus papás cuando te dan de más? ¿O te quedas con el cambio? Porque también eso es injusticia. ¿Qué pasa cuando llegas al supermercado y la cajera se equivoca y te da más de cambio? ¿Se lo devuelves o dices qué bendición de Dios? ¿Y sabes por qué es injusticia? Porque ese dinero se lo van a cobrar a ella y no es justo que lo pague. Quizás digas tú cometí un error, pero todos cometemos errores. ¿De acuerdo? ¿Saben que es el repartir tus bienes justamente, de acuerdo? Es de bendición. Porque muchas veces decimos 2 para él, 3 para mí, 1 para él, 4 para mí. Tengamos cuidado, tenemos que ser ¿qué? Justos. Entonces, toda injusticia que nosotros cometamos, cuidado. Somos injustos también cuando le dejamos toda la carga del trabajo de la casa a nuestras esposas. También es pecado. ¿De acuerdo? También es injusticia que si el marido se mató el lomo trabajando todo el día y llegue a su casa y todavía lo pongan a lavar trastes, a barrer, a trapear y a lavar ropa. ¿De acuerdo? También eso. Entonces, tenemos que tener nosotros ser justos. Cuidado con la maldad. No se vale, por favor. ¿Sí? El que me la hace, me la paga. Es venganza. Buscar venganza, ¿por qué? Porque pasa muchas veces entre hermanos, me golpeó, yo también lo golpeo. En el matrimonio me hizo esto, también me desquito con esto otro. Agua, se llama maldad o injusticia. Tienen que cumplir con sus obligaciones, así estén enojados y peleando, la mujercita o el varoncito tiene que cumplir sus obligaciones. No es de que, me enojé, hoy no le dejo el gasto de la casa, lo enojé, hoy no le doy el desayuno. Cuidado, porque también se convierte en una injusticia. Y pecado, ¿sí? Es que toda injusticia. Número 5, a lo mejor, pecado es decir que no hemos pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuántos de nosotros decimos, no hay pecado, yo soy bueno? Nosotros podríamos ser el pecador más grande del mundo, el que ha matado, violado, robado, en pocas palabras, ahora sí que la reencarnación de Freddy Krueger o el mismo diablo. O puede ser el papá más amoroso, el líder o el predicador, el pastor que se cree santo, que casi le falta su areola para ya estar en el cielo. Pero la realidad es que ambos han pecado, porque la palabra de Dios dice que no hay pecado pequeño ni pecado grande. Todo es pecado. ¿De acuerdo? Y el problema es eso, que los dos, tanto el que se siente no pecador como el que se siente pecador, necesitan de Dios. Necesitan de Dios, es parte fundamental.
Aunque tú digas que no has pecado o tú dices, sí, yo soy el pecador más grande del mundo, necesitas de Dios. Eso es fundamental e importante. Y cuando nosotros mismos no aceptamos a Dios en nuestras vidas, se llama rebelión. Y número 5, pecado. Número 6, pecado es rebelión. Pecado es rebelión. No aceptar a Dios como tu Señor y tu Salvador, a Jesús como tu Señor y Salvador, se llama rebelión. Vea lo que dice Isaías 1:28. Pero los rebeldes y pecadores aún no serán quebrantados, y los que dejan al Señor serán consumidos. Primera de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto fue una palabra que Samuel le dijo a Saúl. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque está diciendo que aquí tanto la adivinación es rebelión ante Dios, y eso es pecado. La idolatría es obstinación y es rebelión también, y es pecado delante de Dios. ¿De acuerdo? Tú tienes que tener, Dios es espíritu. Dios no lo vas a encontrar en ninguna estatua de yeso. A Dios lo vas a encontrar simplemente, es un hombre espiritual. Es un hombre en el cual está en todos lados. Dice, donde dos o más están, ahí estoy yo. Amén. Eso es Dios. Pero si tú no aceptas eso, simplemente dice la palabra, que te estás rebelando delante de Él. Y sabes, es triste, ya que dice que el pecador y los rebeldes van a ser quebrantados, sí, y sobre todo aquel que abandona al Señor. Porque al momento de que tú decides adorar otra cosa que no sea Dios, te estás convirtiendo en un rebelde, y eso es pecado. Y muchos me podrán decir, ya ni siquiera sé qué quiere decir rebelión, mucho menos le he practicado. ¿Sí? A lo mucho que yo he hecho de rebelión es no hacerle caso a mis papás. Bueno, pues también eso es rebelión. El no obedecer a tus padres, el no obedecer a Dios. El libro de Mateo 10 dice precisamente, en aquel día me dirán, Señor, Señor. Y dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y el Padre quiere ¿qué? Obediencia. Porque si tú no obedeces, se le llama rebelión, rebeldía. Y muchos utilizamos la palabra, ay, qué hijo tan rebelde tengo. Pues eso es rebelión y eso es pecado. Entonces nosotros tenemos que ser diferentes, no ser rebeldes. Amén. Y la verdadera rebelión es lo que le decía hace rato, es no reconocer el señorío de Jesús. Tenemos que reconocer el señorío de Jesús. Nadie posee más señorío en esta tierra más que Jesucristo. Nadie vino a morir por ti y a entregar hasta la última gota de su sangre por ti más que Jesucristo. Nadie. Nadie. Les puedo poner un ejemplo medio escueto. ¿De acuerdo? Yo estudié medicina. Y quizás mi madre, durante el tiempo que yo estuve estudiando medicina en la ciudad de Puebla, quizás derramó muchas lágrimas, estuvo triste por mi ausencia, ¿sí? Durante todos esos 7 años, ¿de acuerdo? Y yo terminé, gracias a eso, terminé mi carrera de medicina y soy médico, ¿de acuerdo? Llego a mi consultorio y resulta que está mi mamá y estoy yo. ¿A quién le pediría la consulta? ¿A mí que soy médico o a mi mamá, que lloró por mí cuando estaba estudiando medicina? ¿Usted se dejaría operar por mi mamá? Ah, pero es la mamá del doctor. Les digo porque muchas veces estamos hablando de eso, ¿no? Es importante la mamá también del que murió en la cruz del Calvario, porque derramó llanto, tristezas. No, ella fue un vaso útil, frágil, ¿sí? El cual simplemente fue depositado agua, el agua de vida, que fue Jesucristo, solamente. Pero es más importante el agua o el vaso.
Si se derrama el vaso, vas a llorar por el vaso o por el agua. Por el agua. El vaso lo puedes reponer. Si tú no entiendes eso, si tú no reconoces el señorío tan poderoso que tiene Jesús en nuestras vidas, se llama rebelión y es pecado. Amén. Y por último, pecado es saber que tus pecados fueron esos clavos que clavaron a Jesús. Y sabiendo eso, sigues pecando. Yo te pregunto, y te lo hice al principio, si Dios en esos momentos metiera su mano en tu interior, en tu corazón, y lo sacara, ¿cómo le saldría su mano? ¿Limpia? ¿O estaría toda mugrosa de tanto pecado que hay en tu vida? ¿Cómo estaría la mano del Señor? Y hoy te pregunto, ¿cómo estás tú por dentro? Y lo que quiero el día de hoy es que no te engañes. Porque hoy reconociste y sabes y estás entendiendo que lo que hay en tu vida es pecado. Lo que hay en tu vida es pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo no me considero un hombre libre de pecado, ni me atrevería a arrojar la piedra. Me considero uno de los más grandes pecadores. Pero algo importante que tienen que entender es que nosotros con Cristo somos pecadores en pausa. En cualquier momento podemos fallar, claro que sí. Pero lo importante aquí es entender que si tú le entregas tu corazón a Jesús verdaderamente, y tú te arrepientes de todo lo que has hecho en tu vida, Él te perdona, Él te vuelve a limpiar, porque su palabra dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. No es que el cristiano no peque como los de afuera. El cristiano peca, pero ¿sabe de qué pasa? Que cuando peca, el Espíritu Santo que mora en él le redarguye y él va al trono de la gracia y vuelve a alcanzar misericordia y oportuno socorro nuevamente. Esa es la única diferencia con los que están afuera, con los que estamos aquí. Los que estamos aquí pecamos y nos redarguye nuestro corazón y decimos, y vamos y corregimos la falta y pedimos perdón delante de Dios. Los de allá asesinan, roban, toman, fuman, se drogan, y para ellos eso es normal, eso es normalidad, no hay un remordimiento, y eso los va a llevar ¿a qué? A muerte eterna. ¿Quieres estar allá o quieres estar acá? ¿Quieres estar con Cristo o quieres estar allá afuera con el mundo? Es una decisión que tú tienes que tomar. Es una decisión que tú tienes que tomar. Y todos esos pecados que hemos cometido en el pasado y los que hemos tenido han ofendido a Dios. Y lo que hoy vimos son las tristes y verdaderas realidades del pecado. El mundo lo está viendo, mas no es como lo pintan. Aparentan llenar nuestras necesidades emocionales, mas no es así. Es como una aspiradora que succiona las cosas que tienen valor, como el matrimonio, la familia y el trabajo. El pecado es así. Te vuelvo a repetir, el mundo lo está pintando bonito, mas lo que es un desierto que cada vez nos aleja y nos aleja más de Dios. Porque el pecado no es feo. El pecado del enemigo te lo muestra interesante, te lo muestra duradero. El libro de Hebreos capítulo 11 versículo 25 termina diciendo que el pecado es temporal, que es pasajero. O sea, las cosas que tú disfrutas que son pecado, que parecen que fueran a ser muy buenas, ¿sabes qué? Es temporal, no es duradero. Y ponemos diminutivo al pecado. Pero ¿a quién engañamos?
Nos echemos unas frías. Borracho. Me voy a aventar una canita al aire. Fornicario. Tengo mi casa chica y mi casa grande. Adúltero. Una mentirita piadosa. Mentiroso. Se lo juro que yo lo vi. Testigo falso. Yo hablo como quiera, que para eso he evolucionado. Miento madre, vulgar. Un cigarrito, un churro, no pasa nada. Vicioso. Es que no tenía dueño, lo tomé prestado. Ladrón. Es mi cuerpo. Yo tengo el derecho de hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Homicida. Y hoy tenemos que aprender que el primer paso para el arrepentimiento es reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Y si a estas alturas tú estás considerando eso, vea lo que dice la Biblia. ¿Qué promesa dice la Biblia? Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos pueden decir esa palabra? ¿Cuántos podrían decir eso? El Señor vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero que tiene que salvar. ¿Cuántos de ustedes le podrían decir al Señor: Señor, sálvame? Soy un pecador, hoy me arrepiento de todo lo que yo he cometido, de todas las faltas que yo he hecho. Quizás en este tema, en este tiempo, vino a tu mente muchas cosas que a lo mejor no te acordabas, que creías tú que estaban bien hechas, pero te diste cuenta que están mal hechas. Es el tiempo de decirle al Señor: Señor, yo me arrepiento de todas esas faltas. Cada falta es diferente. Amén. Ponte de pie. Cierra tus ojos. A tu mente durante este tiempo vinieron cosas a tu mente que te dijeron: wow. Vinieron a tu mente cosas que dijiste: wow, en esto estoy fallando. Esto para mi vida es pecado. Cierra tus ojos, tráelo a tu mente. Y solo tú pídele perdón a Dios. Dile: Señor, yo me arrepiento de todo eso que he cometido. Hoy tú, por medio de tu Espíritu Santo, me has mostrado cómo ha estado mi vida en estos últimos tiempos. Pero hoy no quiero ser rebelde delante de tu presencia. Quiero reconocer que el único que puede perdonarme los pecados eres tú. Te quiero recibir, Señor, como mi único Salvador, como mi único Señor. No importa, Señor, cuántos dioses, cuántas cosas me hayan enseñado, Señor, pero hoy reconozco, Señor, no quiero ser rebelde, que tú eres el único Dios verdadero en quien puedo confiar, el único que puede perdonar mis faltas, el único que me puede dar de esa vida eterna que yo quiero disfrutar. Ayúdame, Señor, que mi corazón, Señor, siempre esté agradecido. Que mi corazón, Señor, sea un corazón agradecido por todo lo que tú me das, por todo, Padre, lo que tú haces por mí. Primeramente, Señor, por perdonar mis faltas. Yo sé, Señor, que en mi vida, Señor, se van a presentar muchas tentaciones. Líbrame de ellas. Ayúdame a permanecer firme, Señor Padre, en tu palabra. Ayúdame, Señor Padre, a permanecer firme, Señor, en tu voluntad. No quiero fallarte, Padre. No quiero fallarte.
quiero seguir, Señor, pegado a ti, porque sé, Señor, que tomado de tu mano, sé que grandes bendiciones vienen para mi vida, Señor, y una de ellas, la salvación, la vida eterna. Pon en mi corazón, Señor, remordimiento, arrepentimiento, porque sé, bendito Dios, que tu Padre, por medio de tu Espíritu Santo, es el que va a traer arrepentimiento a mi vida en cada falta que yo cometa, Señor. Permite, Señor Padre Celestial, el no romper ni transgredir ninguna de las leyes terrenales y ninguna de las leyes espirituales, Padre Santo. Permite, Padre, que, Señor, todo lo bueno que sé hacer, Señor, lo haga, Padre, para beneficio, Señor, de mi vida, de mi familia, de mi matrimonio. Permite, Señor Padre, que no haya incredulidad en mi vida, que constantemente mi fe esté, Señor, puesta en ti, que no sea una fe fluctuante, que es una fe, Padre Celestial, que confíe en que tú, Señor, eres mi dador, eres mi ayudador, eres mi sanador, eres mi proveedor, Señor. Y si hay una mínima de incredulidad, quítalo de mí, Señor. Y yo confío que tú vas a hacer, Señor Padre, tu obra en mi vida. Señor, no permite, Señor, que haya maldad e injusticia en mi vida. Que esa injusticia se vaya de mi vida y que reine la justicia en mi corazón. Para que de esa manera, Señor, no haya, Señor, maldad ni raíz de maldad, Señor, en mi corazón, Padre. Y por último, Señor, no quiero ser rebelde. Quiero estar pegado a ti, seguir tus pasos, llenarme cada día más de ti por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, por medio de la oración a permanecer siempre contigo, por medio de tu palabra a aprender cada día más de ti, y por medio de la congregación, Señor, a estar en comunión con mis hermanos, Padre Santo, donde ahí voy a encontrar crecimiento espiritual. Yo hoy te doy las gracias. Quita las vendas de mis ojos, Señor, para que todo aquello que para mí no era pecado, a partir de ahora yo reconozca, Señor Padre Celestial, y de esa manera pueda venir un arrepentimiento a mi vida. Hoy reconozco, Señor, que soy un pecador, Señor, un pecador que viene delante de ti arrepentido, pidiéndote el perdón. Y sé, Señor, que tú me has perdonado y que a partir de ese momento yo salgo de una manera diferente de este lugar. Aquella carga que yo traía, Señor, aquella falta, Padre Celestial, que me hacía difícil confesarlo, aquel pecado grande, Señor, que traía cargando en mí, hoy, Señor, queda en este lugar, Señor. Y sé que tú los tomas, Señor Padre, y los entierras en lo más profundo del mar, Señor, y pones ahí, Señor, algo para que yo no vuelva a pecar, Señor. Yo te doy las gracias, te bendigo, te glorifico, sabiendo que tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Hoy, Señor, te bendigo, te adoro, te amo. Y, Señor, que esta palabra queda, Señor, sellada, Señor, en mi corazón, para que viva para ti y por ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dele palmas al Rey de Reyes, Señor de Señores. Hoy conociste lo que verdaderamente Dios puede hacer en tu vida. Reconoce verdaderamente que Dios es el que puede librarte, puede guiarte y puede llevarte a mejores caminos. No hay mejor cosa que vivir con Dios. La mejor decisión que tú estás tomando es estar en este lugar, creer en el Señor, confiar en Él y saber que cuando tú verdaderamente ya no estés en esta tierra es porque vas a estar en su presencia, gloriándote y glorificándote. Amén. Así que vamos a gloriarnos. Dios nos lo bendiga a todos. Quedan despedidos. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos.